Un estudio ha revelado que las historias sobre los gigantes en la antigüedad y las pinturas o tallas en las rocas de algunas civilizaciones ancestrales no solo fueron pura expresión de la imaginación de los antiguos. No se puede desafiar el intelecto de nuestros antepasados ni la comprensión del mundo en cuanto a lo que veían. Podemos discutir lo que pensaban, pero no podemos negar que lo que veían lo inmortalizaban en papiros, rocas, en la tierra, en tablillas, etcétera, etcétera. Siempre hemos enfatizado el hecho de que los gigantes realmente existieron, no como una posibilidad, sino como un hecho. Tampoco es algo imposible de concebir o de digerir para un arqueólogo. Las evidencias actuales lo demuestran, y no como un hecho sumamente aislado. La gente grande existe, y sus rasgos genéticos son producto de sus ancestros. Los gigantes existieron en la antigüedad y fueron cíclicamente desapareciendo como un proceso de selección natural. Así lo demuestran los análisis de los huesos de un faraón. Los análisis fueron realizados por un equipo de médicos suizos que han identificado en el faraón del Egipto antiguo, Sanak, a un hombre de una estatura que superaba la talla media de los egipcios. Sanak o Sanaj fue un faraón de la tercera dinastía del antiguo Egipto. Puede ser el gigante humano más antiguo conocido por la historia oficial, según un nuevo estudio de egiptólogos del Instituto de Medicina Evolutiva de Zúrich. Los mitos antiguos y modernos abundan en historias de gigantes por todo el planeta. Desde las leyendas nórdicas sobre los gigantes de hielo y destacando la mitología germánica que nos dice que el primer gigante llamado Ymir nació con un hambre voraz. Tuvo a Bergelmir, el padre de todos los gigantes. La mitología irlandesa recuerda a los Fomorians o Formoré, que eran una raza de gigantes. En mitos de China y Japón también se recuerda que hubo gigantes hace miles de años. No olvidemos a los titanes que lucharon en su mayoría con los dioses en la mitología griega. La mitología india relata que estos primeros gigantes que habitaban la tierra fueron destruidos poco a poco por los hombres con la ayuda de los dioses. En la Biblia hay muchas citas sobre una raza de gigantes. Por ejemplo, en Números, capítulo 13, versículo 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Pasando por las leyendas de los iroqueses, Osage, Tuscaroras, Hurones, Omajas, Sioux, Paiutecs y muchos otros indígenas norteamericanos que hablan de los gigantes que una vez vivieron y vagaban en los territorios de sus antepasados. Curiosamente, los indios Delaware contaban que al emigrar desde el oeste en el año 1000 a.C., sus antepasados, los Lenapes, se habían encontrado en la orilla este del río Mississippi con una raza de gigantes que vivían en grandes ciudades fortificadas. Los llamaron Alleghenies. Los primeros ocupantes de México habían sido seres de estatura superior a lo normal. Los humanos que llegaron después les llamaron Quinametzin o Itlacame, que significaba enormes hombres deformes o gigantes monstruosos, dando una coexistencia pacífica con ellos. En Ecuador se hallaron restos de gigantes de más de 7 metros de altura. Magallanes y su gente en 1520 se encontraron con unos gigantes de 2.3 metros a 3 metros de altura en la Patagonia. Incluso hasta los siglos XVII los navegantes reportaron la existencia de hombres gigantes de más de 3 metros de altura en la Patagonia. Los llamaron patagones. A pesar de todo esto, la ciencia oficial ha negado sistemáticamente su existencia. A pesar de los testimonios en todas las culturas, aún lo siguen negando.
Pero ahora resulta que los estudios sobre los restos óseos de un faraón egipcio que vivió en el 2600 a.C., llamado Sanak, son los de una persona que en vida debió tener alrededor de los 2 metros de altura. Después de estudiar el esqueleto del monarca, descubierto en 1901 en una tumba cercana a Beit Khalaf, los científicos descubrieron que este alcanzó una altura de 1,98 metros, mientras que en aquella época un egipcio promedio medía 1,70 m de altura, según el coautor del estudio Michael Habich del Instituto de Medicina Evolutiva de Zúrich. Como suele ocurrir con los miembros de la realeza, los faraones del antiguo Egipto estaban mejor alimentados y solían gozar de mejor salud que los plebeyos, por lo que se podía esperar que alcanzaran una mayor altura. Sin embargo, hasta hace poco, el faraón más alto conocido era Ramsés II, de la 19ª dinastía que reinó más de 1000 años después de Sanak, y este medía solo 1,75 metros de alto. La tercera dinastía del antiguo Egipto comienza en el año 2700 a.C. con el reinado de Sanak o Sanaj, o también llamado Nebka, 2682 a 2665 a.C. y termina cerca del 2630 a.C., después de Juni. El estudio demuestra que Sanak, cuyo nombre significa en egipcio el fuerte protector que gobernó durante 19 años, predecesor del faraón Zoser, es el caso más antiguo de reyes de gran estatura. Esto según los investigadores oficiales. No debemos olvidar que en textos antiguos se citan seres humanos aún más altos, de más de 2,50 metros de altura, hasta 3, 4, 5, 6 y 7 metros también, verdaderos gigantes comparados con los humanos normales. En la misma Biblia, precisamente en el libro del Génesis, aparece la mención de la raza Nefilim, que eran hombres gigantes, producto del mestizaje entre los hijos de los dioses y las hijas de los hombres. En los textos antiguos bíblicos se recuerda que esos gigantes descendieron de los héroes, líderes y notables que fueron cabeza de imperios y naciones en tiempos posteriores, reyes y faraones. Se menciona la cama de hierro de Og, rey de Basán, que tenía 4,05 metros de largo y 1,80 de ancho, por ende medía por lo menos 3,96 metros. Respecto a Goliat, el gigante filisteo, se calcula que medía alrededor de 2,93 metros de altura. No es entonces de extrañar que aparezcan restos de algunos de esos antiguos jerarcas que hayan sido gigantes, como el caso del faraón egipcio Sanak. Huesos de gigantes humanoides se han encontrado en todo el mundo. Hay mucha información al respecto que hablan de esos descubrimientos. Por ejemplo, en Chenini, Túnez, se encontraron restos de tumbas de gigantes con esqueletos que medían más de 3 metros de altura. En las ruinas de Lixus, antigua Libia, se encontraron restos humanos de esqueletos de Homo sapiens con una antigüedad de 20.000 años. Los esqueletos miden aproximadamente 2,25 metros de altura y se calcula que eran de niños de 10 a 12 años. En Creta se descubrieron tumbas enormes y los huesos fueron recogidos y ocultados. En 1924 se encontraron en la cueva de Lovelock, cerca de Reno, Nevada, Estados Unidos, alrededor de 60 momias muy altas, entre 2 y 3 metros, de 4.000 años de antigüedad, con la característica, además de su inusual estatura, que tenían cabello rojo y rasgos muy peculiares. Estos gigantes eran enemigos ancestrales de los aborígenes paiutes, que los llamaban Siteca. En el Cáucaso, Belaya Glina, en la planicie de Kubán, cerca de Krasnodar, se hallaron en 2014 2 esqueletos de mujeres y 2 de hombres que medían 2,10 metros y que eran del año 2500 a.C. Existen afortunadamente centenares de pruebas demostrando que,
Hace mucho tiempo en la Tierra habían humanos gigantes o seres gigantes. Las pruebas son bastante contundentes que hasta se podrían hacer museos para exponer todo sobre ellos. Y como les dije, los gigantes aún permanecen en nuestros tiempos, en las personas que heredaron sus genes. La ciencia los denominan personas enfermas con condiciones clínicas anómalas, pero en definitiva, el gigantismo no es una enfermedad, es solo una condición genética. La misma cosa los que sufren de enanismo. Ellos no son enfermos, solo son personas más pequeñas surgidas de la herencia genética de sus antepasados. Es bien sabido que los genes que uno hereda son determinados por nuestros primeros antepasados en un grandísimo porcentaje. La herencia de genes de nuestros padres es mínima, y eso contribuye a pensar que muchos de los llamados personas con gigantismo sean herederos de una genética ancestral de gigantes que existieron en un pasado distante. Para culminar, quiero que quede algo en claro. Las afirmaciones o teorías que yo propongo en mis vídeos pueden ser erróneas, fantasiosas y a veces hasta imposible de aceptarlas. Yo soy consciente de ello. Lo que yo opine no es palabra santa. Yo soy como ustedes. Veo vídeos, leo artículos, opino, saco mis propias conclusiones, etcétera, etcétera. Lo bueno de YouTube y de Internet en general es que hay mucho para informarte. Yo mismo sigo a canales de ciencia que critican mi trabajo y el trabajo de otros youtubers de la conspiración y el misterio. Pero también conozco gente de ciencia pura y dura que me sigue y que sigue a canales del misterio porque obviamente no se rige por una sola regla o ley. Y eso es lo bueno de poder elegir, ya que salirse del sistema no es sinónimo de rebeldía de ignorantes. Es un camino que todos debemos tomar, ya que nadie debería obligarte a creer en algo si es que tú no estás de acuerdo. Lo ideal sería que tú mismo lo investigues, claro, si te interesa. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la arqueología y la paleontología. Yo lo hago porque creo que hay más información en los vestigios ancestrales que den pistas sobre nuestro origen, sobre nuestra raza, sobre si hubo o no contacto con seres de otros mundos y un montón de otras cosas más. Es así de simple, no hay que darle muchas vueltas. En fin, espero que te haya gustado el material. Te doy las gracias por estar siempre apoyando mi trabajo y siguiendo los temas con la pasión que se merecen los mismos. No olvides comentar y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Muchas gracias y hasta pronto.